Bienvenidos. Hoy estamos comenzando un nuevo año y también vamos a comenzar una nueva serie. La clase de hoy va a ser cómo Enoc profetizó sobre la venida del Señor. Y esta clase va a ser la primera de 13 clases que va a estar hablándose sobre los tiempos finales, con el propósito de levantar y de mantener la confianza que da el conocer la esperanza de nuestra fe. La palabra del Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos para que no nos sorprenda como ladrón. No solo nos explica los eventos, sino que nos prepara para este tiempo. Hoy, con la profecía de Enoc y la carta de Judas, donde se hace un paralelo entre los días de Sodoma y Gomorra con los tiempos de la segunda venida de Cristo. El tono con que Judas se refiere a la profecía de Enoc es de exhortación a los santos, para que contiendan ardientemente por la verdadera fe y también para que reciban un llamado a la santidad y al no tomar la gracia de Dios como una puerta al libertinaje. Empezamos con nuestro primer punto, donde dice cómo Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios al cielo. Enoc dice caminó con Dios y fue un testimonio para su generación. Vamos a dar una pequeña biografía de él, pero antes vamos a leer Génesis 5, 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró, dice, hijos e hijas. Enoc, dice, su nombre sugiere consagración. Y él viene de la familia de Set, que es el hijo que Dios le da a Adán y a Eva en lugar de Abel. Enoc llegó a ser padre a los 65 años, nos dice el verso 21. Y su primogénito fue Matusalén, el hombre que más años vivió después de su papá. Se supone que fueron 187 años, por lo menos esto es lo que registra la Biblia. Curiosamente, dice la cronología bíblica, da a entender que después de la muerte de Matusalén vino el diluvio. Con el nacimiento de su primer hijo, Enoc comienza a caminar con Dios, nos dice el verso 22 que leí. Esto lo que nos enseña es que Enoc decidió dejar un ejemplo de fe a su generación. La Biblia registra en Génesis 6:9 a dos hombres que caminaron con Dios. El primero fue Enoc y el segundo fue su bisnieto Noé. Con esta frase que dice, caminó Enoc con Dios, lo que nos está queriendo decir es que tuvo una relación Enoc con Dios. Según el verso 22, sus últimos 300 años, él estuvo cerca de Dios mientras le nacían los otros hijos y las otras hijas. Caminar de corazón con Dios tiene un costo que incluye ser diferente al mundo que a nosotros nos rodea. Vea lo que nos dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Punto B. Enoc fue el primer hombre que Dios arrebató al cielo. Verso 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Si nos vamos a Hebreos 11:5, vamos a saber, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, que esta es la parte que vamos a enfatizar, que antes de ser traspuesto, él dio testimonio de haber agradado al Señor. Eso significa que durante los 300 años Enoc vivió convencido de la existencia del Dios invisible. Por eso agradó al Señor y caminó Enoc con él. Si nos vamos al verso 24,
vamos a ver cómo se recalca que Enoc caminó con Dios y añade, desapareció porque le llevó Dios. Esto contrasta con la genealogía que podemos leer en el contexto del capítulo 5, donde cada una de las personas que fueron mencionadas desde Adán termina con la muerte. Así que la forma de cómo se llevó Dios a Enoc fue un milagro en su tiempo, sin precedente. Eso significa que no había pasado anteriormente. Volvemos al verso de Hebreos 11:5, donde nos dice que él no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado? Porque sus amigos, sus familiares le buscaron y llegaron a la conclusión que no estaban. Así que para decir que no fue hallado fue porque primero le buscaron. Enoc fue el primero y Elías fue el segundo que subió al cielo sin ver muerte. Hemos llegado al final de nuestro primer punto. Y a diferencia del año pasado, que teníamos preguntas para afirmar nuestro conocimiento, hemos cambiado de dinámica por una frase clave. Y la de hoy va a ser: antes de ser traspuesto, ¿quién tuvo testimonio de haber agradado a Dios? Vamos a nuestro punto número 2, donde nos dice: los ángeles que pecaron y los hombres impíos sufrirán el juicio del gran día. Dice: los ángeles que pecaron y los hombres impíos merecen el juicio de Dios. Vamos a ir a la carta de Judas. Antes dice nuestra frase, la que leí anteriormente, es clave y les explicaré por qué. Empieza esta frase donde dice antes. En este caso es Enoc y sus 300 años que caminó con él. Dice de ser traspuesto. Esto fue de ser arrebatado al cielo. Y llegamos a lo que queremos explicar, que Enoc tuvo testimonio. ¿Qué es tener testimonio? Vamos a leerlo. Dice: es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él, pero también es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Así que no solamente es una declaración, sino que es una prueba. Enoc dio estas dos partes para dar testimonio de Dios. Los versos de Judas del 6 al 8 nos ayudarán a temer a Dios, pero también a agradecerle el habernos salvado a través de nuestro Señor Jesucristo. El temor reverencial y la gratitud de nuestra salvación, que es muy grande, son la base del testimonio. En base a esto es que nosotros testificamos. Aquí yo les voy a dar ejemplos del final de los que no valoraron esto, ni lo respetaron, ni tampoco reconocieron al Altísimo. Vamos a ir al verso 6 de Judas y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice que estos ángeles que pecaron como criaturas de Dios tenían un rango divinamente otorgado, pero muchos de ellos pecaron rebelándose contra Dios. Y no solo perdieron la condición que el Creador les había dado, sino que Dios los ha guardado en oscuridad y los ha reservado para el juicio del gran día. Así que el tener el puesto, el tener el rango, no garantiza que si la persona no camina con Dios todos los días hasta el fin del tiempo, logre su salvación, el beneficio de ella. Verso 7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo, dice, del fuego eterno.
Dice, sus habitantes decidieron perder su dignidad. ¿Qué cosa es la dignidad? Vamos a verlo. Es la cualidad del que se hace, cualidad del que se hace valer. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto, dice, hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni tampoco que lo degraden. Esto es tener dignidad. En el caso de aquellos habitantes, dice que decidieron, antes toma esta palabra, tomaron la decisión de perder su dignidad, de perder su valor, el respeto hacia sí mismo, entregándose a la fornicación y a vicios contra la naturaleza. Judas nos enseña aquí dos cosas. Él llama al fuego eterno, él llama fuego eterno al fuego que cayó sobre estas ciudades. Así que no fue un incendio accidental, fue algo que Dios mismo dio. Y la segunda es que esto que ocurrió en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron para ejemplo de aquellos que hoy estamos estudiando la palabra y aquellos que lo vivieron en aquel tiempo. Vamos al verso 8, donde dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Como en los días de Judas, hoy abundan los falsos maestros. Esto no se ha acabado. Y aquí se les da un título, es de soñadores. Vamos a ver qué son soñadores cuando se está nombrando. Dice, gente que imagina ciertas cosas o cosas posibles que solo existen en su mente y que es improbable que sucedan o que difieren considerablemente de la realidad. Ellos piensan que su forma, lo que dicen va a ser cierto y esto no es así. Judas 4 lo sigue describiendo y dice que ellos convierten el libertinaje, vea, porque algunos hombres han entrado, dice, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y también en los versos 18 y 19 los llama burladores, sensuales, que andan según sus malvados deseos, causando división en la fe de aquellos que le prestan oído. Esto es porque no tienen al Espíritu, y si ustedes van a ese verso van a ver que ese Espíritu es con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Punto B. Dice, los impíos tienen reservada para siempre la oscuridad de las tinieblas. Verso 12 de Judas nos dice, estos, refiriéndose a esta misma clase de personas que estamos hablando, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Este verso 12 comienza diciendo que ellos son mancha en vuestros ágapes. Le estaba diciendo Judas al pueblo. ¿Qué cosa eran los ágapes? Vamos a ver qué eran. Dice, eran reuniones para confraternizar, eran cenas familiares entre los hermanos. Así que Judas lo que está es denunciando la participación de aquellos rebeldes que engañaban a otros con su error, manchando el verdadero sentido de aquellas reuniones. Dice que comiendo impúdicamente, esto denota o esto implica obscenidad y desvergüenza. Se metían de una manera amistosa para transmitir sus propios intereses y estos eran, dice, obscenos
y de desvergüenza. Pablo en 1 Corintios 5:11 nos enseña: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Dice, Judas usa algunas metáforas para describir la condición de estos rebeldes, de estos engañadores, de estas personas que se habían apartado de la fe. Una era nubes sin agua. ¿Por qué? Porque ellos estaban vacíos interiormente, eran fácilmente movibles de su posición. También dice que eran árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y también desarraigados, porque ellos no dieron fruto de arrepentimiento, murieron cuando deberían de fructificar. Esto era renacer. Cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos al Señor, hay una continuación, hay un cambio, hay un renacer. En ellos no pasó. Dice, y el labrador, que es el Espíritu Santo, tuvo que arrancarlos. El verso 13 dice, los compara con fieras ondas del mar que espuman, dice, su propia vergüenza. Son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. No pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno, lodo, basura, algo que no sirve. Vamos a ir a leer Isaías 57:20. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ellos hacen maldades impetuosas para arrastrar al descuidado. Debemos seguir los consejos bíblicos. Vamos a ir a parte del estudio que tuvimos anteriormente en 2 de Timoteo 2:1-7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lo hace legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, dice, debe de esforzarse, todo lo que dice, de sufrir, de no enredarse, de agradar, de hacerlo y de luchar legítimamente. Así que dice, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que esto es tremendo consejo para mantenernos firmes. Por último, el escritor compara a estos falsos maestros como estrellas errantes, refiriéndose a esa lluvia de estrellas que viajan a gran velocidad, pero sin rumbo, sin brillo, sin luz, no pudiendo estas ser usadas como guías de navegación, porque no tienen un punto fijo a la vista del observador. Hebreos 12, del 1 al 3, nos sigue dando consejos para nosotros mantenernos firmes, para hacer lo que hizo Enoc, caminar con Dios. Para Enoc 300 años, nosotros no llegamos a esa cantidad. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, recuerden, el testimonio es una declaración y es una prueba. Al hacerlo nosotros, estamos predicando
ese sacrificio tan grande que se nos ha dado por medio de Jesucristo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto lo podemos lograr poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos da el ejemplo de lo que Jesús mismo dijo, el cual por el gozo puesto delante de él, de saber que nos iba a salvar, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Recuerde que le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, si tú eres el Hijo de Dios, y se burlaban de él. Él menospreció ese oprobio para mantenerse firme. Luchó legítimamente y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera, no vuelve a repetir esa palabra, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Si Jesús pudo, el Espíritu Santo está ahora en nosotros para que nosotros también podamos resistir, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino que nos podamos mantener firmes. Llegamos al final de nuestro segundo punto con nuestra frase clave. Así que el que piensa estar, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Y les di la cita para hacérselo mucho más fácil. Primera de Corintios 10:12. Punto número 3. Dice cómo Enoc profetizó que el Señor viene con sus decenas de millares. Enoc profetizó que el Señor viene con millares de santos. Esto va a estar en Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares. Este verso continúa con el temor de los impíos, con el tema, de los impíos y de los falsos maestros, y nos revela el juicio que les espera. Por toda la Biblia, Dios ha sentenciado el juicio para el pecado, o sea, el pecado no queda impune. La cruz de Cristo fue el juicio más severo sobre el pecado. Vean 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que cuando nosotros leemos y sabemos de lo que Cristo padeció en aquella cruz, sabemos la severidad tan grande del Padre sobre el pecado. Por eso es que Cristo se compadeció de nosotros, porque sabía que nosotros no podíamos hacer lo que Él, de una forma tan incondicional, ese amor perfecto hacia nosotros, logró llevarlo a ese lugar. Dice así que el que recibe a Cristo se salva del juicio, pero los que lo rechazan serán condenados. Y debo de aclarar que serán condenados no por un capricho de Dios, sino porque ellos al rechazar a Cristo se quedaron sin el auxilio de quien puede y podrá salvarnos. Judas registra la profecía que Dios le dio a Enoc sobre estos malvados. Enoc fue el séptimo hombre desde Adán por la línea de Set. Eran Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Esto lo puede leer en Primera de Crónicas 1, del 1 al 3. De esta genealogía vino el Mesías. Esta voz profética de la antigüedad nos enseña que el caminar con Dios tiene el privilegio de saber los secretos divinos. Cuando nosotros estamos en esa comunión, cuando el Espíritu Santo está con libertad en nosotros al leer su palabra entendemos, comprendemos. Por eso aquí se nos llamaba considera. Dice, en este momento de la historia donde los acontecimientos concuerdan con las señales del fin, es necesario que estemos cerca del Señor y que le busquemos de todo corazón.
en oración, en su palabra. La profecía de Enoc presenta la segunda venida de Cristo y dice que Él lo hará acompañado de santas decenas de millares. Probablemente, dice, el término santo se refiere a millares de ángeles que le acompañarán en su regreso a la tierra. Cristo mismo anunció que vendrá en su gloria con todos sus santos ángeles en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Tanto Mateo como Judas presentan al Señor en su carácter de juez. Y él dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso es que cuando Él regrese en su segunda venida, lo hará en el carácter de juez. Punto B. En el juicio final, dice, los impíos quedarán convictos de sus maldades. Verso 15 de Judas dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice, él vendrá en su carácter de juez. Su santidad rechazará la impiedad de los que no le recibieron. Ellos son impíos, sus obras son impías y han obrado impíamente. Se vuelve a repetir. Así que vamos a ver qué es la palabra impío o impiedad para poder comprender más lo que este verso nos quiere transmitir. Dice que impío es un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de piedad o de fe en Dios. Y impiedad consiste en la negación de Dios como criatura todopoderosa, es lo que nos da la teología. En el juicio, ellos serán convictos, dice, de su mala manera de vivir. Además, Enoc profetizó que Cristo en su segunda venida juzgará las palabras duras que los pecadores han hablado contra él. Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el único capítulo de Judas aparece 6 veces el término estos para referirse a los convictos del juicio de Dios. Y en el verso 16 que voy a leerles aparece por 5ª vez. Y además acá le va a dar 5 características del carácter de estos impíos. El primero, dice, son gente murmuradora. Se quejan continuamente. Y tal queja es condenable porque se refiere contra Dios. 2. Dice que estos son querellosos. Le echan la culpa a Dios por las adversidades que ellos ven y conocen. 3. Dice que andan según sus propios deseos. Esta manera de vivir es una señal del tiempo postrero. Si no, lean el verso 18. Dice que también ellos hablan cosas infladas. Lo hacen con arrogancia, lo hacen con orgullo. Adulan a las personas para sacar provecho. Dice, el sentido de adular en griego es admirar rostros. Debemos ser nosotros los creyentes como nos recomienda Levíticos 19:15. No harás injusticia en el juicio,
complaciendo, al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No podemos hacer acepción de personas. Continuamos con nuestra frase clave al final de nuestro tercer punto y dice, he aquí, ¿quién? ¿Verdad? Con sus santas decenas de millares, Judas 14b. Les estoy ayudando porque vea que les doy el texto. Hemos llegado a nuestra reflexión de la clase. Dice, la fe y fidelidad de Enoc al Señor mostrada a través de su conducta le trajo la recompensa de ser llevado por Dios. Así como él, los creyentes dejamos huellas que inspiren a otros en la fe. Por eso es necesario caminar con Dios. Recuerden el testimonio, declaración y prueba. Y si mantenemos firme nuestra profesión, al final del camino, dice, nos espera el galardón. Recuerdan a Pablo. Decidir lo contrario es parte del libre albedrío de cada ser humano. Nadie está obligado a seguir a Dios. Pero el que decida hacerlo de esta forma no será libre para evitar la ira de Dios. Tuvimos en la clase ejemplos muy serios sobre quienes vino la ira de Dios. Recuerda Los Ángeles, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Hemos concluido nuestra clase y para nuestra próxima semana estaremos con los días de Noé y los tiempos de hoy. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.